Mis queridos hermanos, estamos otra vez contentos porque otra vez Dios nos da la oportunidad de estudiar su santa palabra. Isaías es el libro que estamos estudiando. Pero no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y ahí van a obtener su copia completamente gratuita. No se olviden de compartir este video con sus amigos, parientes y alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. El título para hoy día es Lograr lo impensable. Y vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, querido Dios, porque eres muy bueno con nosotros. Toda la semana has estado con nosotros y nos has dado tu bendición y gracias por eso, Señor. Ahora en tu día santo, día sábado, queremos, Señor, entrar en comunión contigo estudiando tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y ayúdanos a saber qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos uno por uno, cuídanos mental, espiritual y físicamente, y sobre todo cuida a nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Isaías 53:5. Miren lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren cómo presenta Isaías a Jesucristo. A ese Jesucristo que se puede probar. Y se puede probar porque Isaías en una forma profética presenta a nuestro Señor Jesucristo en varios capítulos de su libro. Por ejemplo, Isaías 55:6 dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Miren cómo presenta Isaías a Jesucristo. Y esta presentación profética se cumple en Juan 5:30, cuando dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no fui rebelde ni me volví atrás, no busco mi voluntad. Y si recordamos allá en el Getsemaní, Jesucristo con un dolor profundo dijo: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No fui rebelde, busqué solamente la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Miren cómo continúa. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Miren Marcos 15:15, cómo confirma esto en Jesús. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Di mi cuerpo para ellos. Otro asunto importante de este versículo está aquí. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. De injurias, miren lo que pasó en la cruz. Mateo 27:42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, gritaba la multitud. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Qué pena! No escondí mi rostro de injurias. ¡Qué pena! Recibió injurias, recibió esta clase de palabras, pero él
no escondió su rostro, tampoco de que ni de esputos. Miren lo que dice Marcos 15:19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Tal como dijo el profeta Isaías. Tal como dijo él. Entonces, miren lo que dice Isaías 49:7, cómo se presenta a este Jesucristo que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el santo de Israel. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y cómo lo describe como el menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, al que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, aquel que sufrió nuestros castigos. Isaías presenta así Jesucristo y el Nuevo Testamento lo confirma. Entonces Jesús es la verdad probatoria de Isaías. Sí, Isaías presenta a Jesucristo desde los primeros capítulos y de una forma maravillosa. Por ejemplo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo, Dios va a estar con su pueblo. Él va a venir personalmente. Y este Dios, según Isaías, dice que va a tener estas cualidades grandes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Hijo del Hombre que va a venir a la tierra. Ese es Jesucristo, ese es aquel Jesucristo que se puede probar en el Nuevo Testamento. Pero hay algo más que dice Isaías 52:14-15. Miren lo que dice. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cómo se asombraron, dice, de tal manera que se desfiguró. Se desfiguró. ¿Cómo? Miren lo que dice Isaías 53:3-4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué presentación más poética de la vida de nuestro Señor Jesucristo! ¿Y todo por qué? Por nosotros. Y nosotros no le escuchamos. Todo por nosotros. Y por eso Isaías 52:14-15 continúa. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Todo esto dice que va a asombrar a las personas, asombrar a los reyes. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? ¿Cómo se asombrarán? ¿Por qué?
¿Por qué nos asombraremos de esta clase de Jesucristo que se iba a presentar aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque miren lo que dice Filipenses 2, 6, 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso va a causar asombro. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, no le importó ser Dios, pero se hizo hombre solamente para salvarnos a nosotros, solamente para salvarme a mí, solamente para que yo tenga la oportunidad de ir a la patria celestial. Eso va a causar asombro. Y no solamente eso, miren lo que dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no solamente se hizo hombre, sino que murió en la cruz, y murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Él murió en la cruz. Entonces Jesús es un poema de amor sufriente, un poema que nos muestra cuánto nos ama Dios. Pero hay algunas preguntas importantes. Miren lo que dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si Dios se ha hecho hombre, si ha asombrado al mundo, si a Dios no le importó ser Dios y se hizo siervo para salvarnos, la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién de nosotros cree en eso? ¿Quién de nosotros cree? Esa es la gran pregunta. No todos, lamentablemente no todos. Por eso, miren lo que dice Juan 12, 36 y 38. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Entre tanto, dice, entre tanto que estás viendo quién es Jesús, quién es aquel que se hizo carne, crean en esa luz, crean en esa luz. Luego dice, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién? ¿A quién se ha revelado quién? El brazo del Señor. A pesar de todo eso. Oh, pero Dios no se da por vencido. No, no. Él siempre nos da la mano. Y miren lo que dice Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Sí, Jesús está buscando que nosotros veamos eso. Por eso Juan 3, 14 al 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que todos vean al Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios no se da por vencido. Dios siempre nos busca. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Ojalá que nosotros podamos creer en eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Sí, es que ¿quién ha creído en el sacrificio de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién está creyendo en ese sacrificio? ¿Tú crees que Jesús ha muerto por ti? Sí, mi hermano, sí, mi amigo, hay que creer en ese Jesucristo. Hay que creer. Pero a veces, como en este caso, no creemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Dios ha hecho todo lo posible. Dios está haciendo todo lo posible para atraernos a sus brazos de amor. Pero a veces no creemos. ¿Cuál es nuestro problema? Miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El problema somos nosotros, que nos hemos apartado del camino. Y aunque Cristo se ha sacrificado, no creemos. Actuamos mal. Miren cómo dice Isaías que actuamos. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Dios se ha sacrificado por ti, pero como que escondimos el rostro. Nos alejamos de él. Miren lo que dice aquí. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado. Sufrió por nosotros y nosotros no lo estimamos. No llega a nuestro corazón. Miren lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él hizo todo lo posible para salvarnos. ¿Y qué pasa con nosotros? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué pena! O sea, el problema no es Dios, el problema somos nosotros que somos pecadores, nosotros que estamos en pecado y que queremos alejarnos de Dios, pero Él ha hecho todo lo posible para salvarnos. Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sí, ¿y todo por qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Recordemos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 confirma y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla es nuestro Dios! ¡Qué maravilla es! Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Solamente para darnos esta oportunidad de salvación. Solamente para que nosotros
tengamos un corazón tierno y podamos decir, sí, Señor, tan grande es tu amor, tan grande es tu amor. Entonces, los inalcanzables somos nosotros, los que no queremos somos nosotros, los que nos portamos mal somos nosotros. Somos nosotros. Pero miren lo que dice Romanos 5:8. Miren lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué hermoso. Aunque nosotros somos los inalcanzables, Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo esto se describe en 1 Pedro 2:22 al 24? Miren qué dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Miren qué descripción. Igual que Isaías lo hizo muchos años antes de que esto ocurra, y casi con las mismas palabras. Pero lo más bello de esto está aquí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todo dice, sufrió Jesucristo, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, para que estemos vivos en Cristo, para que podamos vivir eternamente si tan solo creemos en Jesucristo. ¡Qué maravilla de las maravillas! Y eso se va a cumplir. Se va a cumplir eso de que vamos a vivir eternamente, porque Isaías 53:10 dice otra vez, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Pero ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar acerca de este sacrificio? ¿Qué va a lograr este sacrificio? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Va a tener su fruto, y un fruto grande. Miren lo que continúa el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Va a tener fruto. Jesucristo, Dios dice que va a haber fruto, que nosotros vamos a estar allá en el cielo con Dios. Que el sacrificio de Jesucristo no va a ser en vano para nosotros. No va a ser en vano. Va a haber mucho, mucho fruto. Y nosotros queremos ser ese fruto. Nosotros queremos ser esos que van a estar allá en la patria celestial. Y por eso el salmista dice, Salmo 32, 1 al 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, feliz el hombre que ha aceptado ese sacrificio de Jesucristo. Feliz que Cristo
me ha perdonado mis pecados, nos ha perdonado nuestros pecados. Feliz que Cristo se ha sacrificado para que yo esté listo para ir a la patria celestial, para que estemos listos para ir a la patria celestial. La pregunta es, ¿vamos a creer en esto, mis hermanos? ¿Vamos a creer? Ojalá que sí creamos, que le entreguemos a Cristo nuestro corazón, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar con Él continuamente.